Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver el tema de crisis convulsiva y estado epiléptico para conocer bien el tema, porque primero hay que saber si es una crisis convulsiva o es un estado epiléptico para actuar en consecuencia. ¿Qué es una crisis convulsiva? Es un evento autolimitado que tiene su origen a nivel cerebral, que resulta de la descarga anormal y excesiva de una población neuronal con manifestaciones clínicas variadas, de inicio y finalización generalmente súbito. Entonces es un evento súbito que viene del nivel neuronal, pero que se autolimita, o sea que cesa, se detiene en un lapso de tiempo. Es una de las causas neurológicas más frecuentes de consulta. El primer episodio convulsivo pues, suele suceder antes de los 20 años de edad. ¿Cómo se clasifican las convulsiones? Donde comienzan las convulsiones en el cerebro pueden ser focales, generalizadas, desconocidas y focal o bilateral. De acuerdo al nivel de conciencia durante una convulsión, puede ser conciencia focal, discapacidad focal, desconocimiento de la conciencia o convulsiones generalizadas. Y de acuerdo a otras características de las convulsiones, pues puede ser un ataque motor focal, una convulsión no motora focal o auras. Esta clasificación del 2017, ¿sí? Aquí nos habla prácticamente lo mismo, que puede ser focal, o generalizada, o de reciente inicio, o que era desconocida, ¿sí? Y aquí en la focal, puede ser focal o bilateral, tónico-clónica. Y la desconocida puede ser una de reciente inicio. Aquí dice de reciente inicio. Y la generalizada, pues es motora, pero es tónico-clónica y lleva a la pérdida del estado de alerta. Por ser generalizada. La focal, pues es simple. Hay convulsión, pero no llega a perder el estado de alerta. Crisis convulsiva, la clasificación de las convulsiones pueden ser focales o pueden ser generalizadas. Cuando son focales, lo que comentábamos, que no hay una alteración del estado de la conciencia o de alerta. Puede ser parcial simple, ¿sí? Puede ser que nada más se mueva una parte del cuerpo, ¿sí? Que se mueva una mano o una pierna o un ojo o un labio, pero además focal y es simple, no se generaliza. O puede ser con alteración de la conciencia, que son parciales complejas. Pueden perder el estado de alerta, no sé, 10 segundos, 15 segundos, y rápidamente recuperan, pues son parciales complejas. Cuando son conmociones generalizadas, pues ahí son complejas y pueden ser tónico-clónicas, o sea, que hay que se mueve toda la musculatura, de ausencia, nada más que el paciente se queda así como ausente del medio, pero es una convulsión. Mioclonías, cuando se mueve por solo el músculo nada más. Clónicas, tónicas, atónicas o desconocidas. ¿Cómo se clasifican? Bueno, pues repetimos, pueden ser convulsiones focales o parciales. Y esta va a ser de un 45 a un 65%. Las simples, como comentamos, son sin alteración de estado de conciencia. Pueden ser motoras, sensoriales, vegetativas con síntomas psíquicos, o pueden ser complejas, con alteraciones de la conciencia, que son las parciales complejas. ¿Sí? Y es parcial secundariamente generalizada, porque eso es una parcial compleja. Y las convulsiones primariamente generalizadas es un 30 a un 40% de los casos.
Pueden ser de ausencia, que son típicas o atípicas, tónico-clónicas, que es la que más conocemos, donde el paciente se llega azotando, es que se está moviendo de una forma muy brusca, el gran mal. Pueden ser atónicas, ¿sí? Mioclónicas o tónicas. Y la que es desconocida o la sin clasificar son convulsiones neonatales. Recuerden que hay a veces en los neonatos hay de causa febril, de causa por deshidratación, etcétera, ¿no? Esta es prácticamente una repetición de lo que ya vimos. Es un cuadro similar al anterior. Definiciones. La convulsión tónica, ¿sí? Los músculos, dice, rígidos producen inmovilidad del segmento correspondiente con un ligero estremecimiento del mismo. Si ven si ven la imagen, se observan los músculos rígidos. Se ponen, se ponen prácticamente en una fase en madera, en una fase tiesa, ¿sí? En la fase tónica nada más como que están paralizados, hasta se arquean, ¿no? Como se ve en la imagen. Y en las clónicas los músculos son sacudidos por contracciones y relajaciones alternantes, bruscas, con agitación segmentario consecuente. Entonces en las primeras, en la tónica, pues la primera fase va a ser de pura contracción, va a ser músculos nada más contraídos, si se relajen, hasta se arquean, ¿no? Y en la clónica son músculos que se relajan y se contraen de forma alternante, ¿sí? Y también puede estar la fase tónico-clónica, la que es ya una combinación de ambas. Definiciones. Las de ausencia son episodios paroxísticos, o sea que son repentinos, durante los cuales el paciente muestra una desconexión, ¿sí?, de su medio, de cuanto le rodea. Se puede observar como una interrupción de la actividad que realizaba, de repente como que se queda quieto, viendo hacia arriba, hacia el frente. Puede que sus ojos estén inexpresivos, puede que la fase esté inexpresiva, los ojos fijos, párpados semicerrados, a veces por un lapso muy pequeño de tiempo. Es una de ausencia en la cual ni el paciente a veces se percata. Le podemos comentar que lo vimos en una convulsión y él no sabe que tuvo una convulsión, porque a veces es muy breve. La epilepsia, que ya conocemos y que la hemos oído nombrar, pues es un síndrome caracterizado por disfunción cerebral. Aquí hay un daño cerebral, ¿sí? En ese daño cerebral o disfunción cerebral ya hay descargas paroxísticas, o sea, que son súbitas, son repentinas y son en múltiples ocasiones incontroladas de las neuronas cerebrales. Esta es la epilepsia, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es la epilepsia? Es una enfermedad crónica del sistema nervioso central. La etiología puede ser diversa, que se manifiesta por 2 o más crisis paroxísticas espontáneas, con sintomatología motora, psíquica, sensorial, sensitiva y o vegetativa, debida a la descarga excesiva de hipersincrónica de las células de la corteza cerebral. La prevalencia es de 0.5 a 1.5% en la población general. Son el trastorno neurológico más frecuente después de las cefaleas. Entonces, en primer lugar, las cefaleas, después de eso es la epilepsia. Entonces, la prevalencia de epilepsia varía de 3 a 41 personas por cada 1000 en una población. Y el riesgo de tener epilepsia después de la primera crisis es de 1 a 3% a nivel mundial. El riesgo de recurrencia de presentar una segunda crisis convulsiva es de 14% en el primer año.
29% a los 3 años y 34% a los 5 años. ¿Cuál es la etiología? Bueno, la etiología puede ser causa conocida o epilepsia sintomática, o puede ser una causa desconocida. Cuando es una causa conocida o epilepsias sintomáticas, bueno, pueden estar asociadas a enfermedad cerebral crónica o progresiva. Cuando están asociadas a una enfermedad crónica cerebral, crónica o progresiva, nos referimos a que puede haber tumores cerebrales, ¿sí? Que pueden ser malignos, pero en la mayor parte de los casos son benignos, pero progresivos. A errores congénitos del metabolismo y a encefalopatías que son de tipo progresivo, lo cual va a dar como consecuencia convulsiones. Puede ser por agresión al sistema nervioso central, pero en un tiempo pasado. Si fue prenatal, pues antes del nacimiento, puede ser infecciones congénitas, ¿sí? Pueden ser teratogénicas, o sea, malformaciones. Puede que haya malformaciones en la línea media, o puede que haya trastornos de la migración y diferenciación celular, o sea errores genéticos. Si es perinatal, pues se debida a una encefalopatía hipoxisquémica, un bebé que tardó mucho tiempo en nacer, un bebé que nace podálico pélvico y que tal vez se estrangula, cae en anoxisquemia. Paciente que tuvo problema de hipertensión intracraneal, infecciones del sistema nervioso central, meningitis, encefalitis, meningoencefalitis. Pacientes que tienen trastornos metabólicos. Y en el postnatal o después del nacimiento son trastornos metabólicos como la hipoglucemia, la hipocalcemia, la hiponatremia, o por caídas, por traumatismos craneoencefálicos o de origen tóxico, como la ingesta de plomo, de mercurio, etcétera, ¿no? Y enfermedades vasculares, donde hay una malformación, ¿verdad?, vascular, arteriovenosa o por infecciones. Y la de causa desconocida puede ser una epilepsia idiopática, o sea, de origen desconocido, ya por una herencia de tipo dominante, poligénica. Y las criptogénicas, de origen desconocido, pero con una etiología existente. Ahora, cuando hablamos de las crisis convulsivas por edad, ¿verdad? Hablamos en neonatos, que tienen menos de un mes, es debido a una hipoxia o isquemia perinatal, infecciones agudas del sistema central, trastornos metabólicos. En lactantes y niños, mayor de un mes, pero menores de un año, por lo que comentábamos, cuadros febriles, trastornos genéticos, trastornos del desarrollo. O sea, que tengan una corteza cerebral muy poco desarrollada y por tanto está muy sensible a que el umbral la convulsión sea muy rápido. En adolescentes de 2 a 18 años, por traumatismos, la primera causa, por trastornos genéticos y la tercera por infecciones. En adultos jóvenes es por traumatismos, primera causa, en abstinencias de alcohol y consumo de drogas de todo tipo, que son diferentes del alcohol. Y en otros adultos, enfermedad cerebrovascular o evento vascular cerebral, también nos lleva a convulsión. Dentro de los problemas de crisis convulsivas y epilepsia hay eh, responsables como los aminoácidos de tipo neurotransmisor, por ejemplo está el GABA, ¿sí?, la glicina y el glutamato. Son neurotransmisores que son inhibitorios, GABA y glicina, y el glutamato es excitatorio. La GABA, que es inhibitorio, es por aumento del cloro
y entonces se hace hiperpolarización. La glicina es inhibitoria por aumento del cloro, también es igual, se hace una hiperpolarización. Y el glutamato es excitatorio, es por aumento de sodio a nivel sérico. También aquí están también las aminas de tipo neurotransmisor, la acetilcolina, la norepinefrina, la dopamina y la serotonina. Entonces aquí tenemos excitatorios e inhibitorios. Los tres primeros, la acetilcolina, la norepinefrina y la dopamina, son excitatorios. Y bueno, la acetilcolina causa memoria a corto plazo, aprendizaje y movimiento. La norepinefrina, que es excitatorio, causa insomnio, estado de ánimo, regulación cardiovascular. Y la dopamina, excitatorio, es capaz de las emociones, de la recompensa, del control motor. Y la serotonina tiene ambos. Puede ser excitatorio o inhibitorio dependiendo de cómo es su control. Y es causa del apetito, control de la temperatura, modulación de las vías sensoriales, o sea, no excepción, y regulación de las emociones y somnolencia y debilidad. También hay neuropéptidos de tipo neurotransmisor, como la sustancia P, que es excitatorio, es culpable de la nocicepción, y la metaencefalina, que es un inhibitorio y es responsable de la analgesia. Bueno, la epilepsia, el origen de la descarga neuronal sincrónica, o sea que todas las neuronas tienen una descarga en un mismo tiempo, de forma sincrónica, se basa en el desequilibrio entre la actividad de excitación e inhibición neuronal. O sea, el equilibrio que tenían entre excitadores e inhibidores, que debe existir, se pierde. Y se puede dar por muchas causas. Una de ellas es la mayor excitación neuronal, que ocurre por la acción de neurotransmisores excitadores como el glutamato y el aspartato, y canales iónicos como la entrada de sodio y corrientes de calcio. Entonces aquí el equilibrio entre lo inhibitorio y lo excitatorio se pierde. Y cuando gana la mayor excitación neuronal es por esto, porque aquí hay neurotransmisores excitadores como el glutamato y el aspartato. Y también son culpables los canales iónicos que se abren para dar entrada al sodio y corrientes de calcio, ¿sí? Lo cual excita la corteza y hace que esté hiperpolarizada y sea fácilmente descargable y ocasiona una reacción convulsiva. La otra es que haya una menor inhibición neuronal. No es que haya una mayor excitación, aquí ocurre lo contrario. Si están en equilibrio, puede pasar que aquí haya una menor inhibición del sistema inhibitorio y que el otro, y que el excitatorio se mantenga normal, pero si este disminuye, es como si aquel aumentara, aunque no aumente en realidad. Pues aquí ocurre por daño y alteraciones de neurotransmisores inhibidores, como por el GABA y canales iónicos, que trata de cloro y sale de potasio. Pues aquí hay un daño y el inhibidor pues deja de inhibir, y los canales iónicos permiten la entrada de calcio y que salga el potasio. Por lo tanto, al eso bajar su concentración, pues los que estaban normales es como si estuvieran altos, aunque no lo estén, y actúan como excitadores. Entonces, la neuroinhibición disminuida actúa como una neuroexcitación. No sé si me doy a entender. No es que aumente el excitador, es que baja la cantidad de inhibidores y por lo tanto se desequilibran y el excitador tiene mayor contrapeso y ocurre una convulsión. Hay factores extraneuronales que cambian la excitabilidad neuronal por cambio de concentraciones iónicas extracelulares y modulación de la captación de neurotransmisores por células gliales. Entonces hay factores
de excitación, de inhibición y factores extraneuronales. Estos que van a cambiar, pues cambian la excitabilidad neuronal, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cambio de concentraciones iónicas, o sea, de iones, y aparte modulan la captación de neurotransmisores. O sea que en pocas palabras, estos factores extraneuronales también puede haber cambios en la excitación y la inhibición, y esto lleva a cabo y lleva como consecuencia a convulsiones también. Entonces, cuando hablamos de epilepsia, hablamos de conexiones aberrantes que llevan a hiperexcitabilidad. Esto ocurre, ¿sí?, cuando se dañan neuronas y luego regeneran sus axones de forma aberrante, es decir, conectan con neuronas distintas a de las originales. La interconexión neuronal no se da de una forma adecuada. Este desequilibrio produce un potencial eléctrico anormal que, si ocurre en varias neuronas a la vez y se propaga en el sistema nervioso, generará una crisis epiléptica, ¿sí? De tal manera que el GABA, al disminuir el GABA, esto hace que el ácido aspartico y el glutámico aumenten. Pero no es que aumenten, sino que como el GABA disminuye, entonces la acción de esos dos predomina. Sí, y esto va a conducir a una alteración de la conducción transmembrana de los iones de sodio y calcio. Entonces, repito, si el neurotransmisor GABA disminuye, no es que aumente en cantidad el aspartato y el glutamato, sino que aumentan su actividad porque predomina, porque la otra ya no está inhibiendo y este está predominando en su actividad de excitación, ya que nos lleva a una alteración de la conducción transmembrana de los iones de sodio y calcio, se hace una hiperexcitabilidad y hay una convulsión. Fundamento fisiopatológico. Bueno, las neuronas presentan alteraciones, ¿sí? ¿Qué alteraciones? Pues se provocan una despolarización excesiva y prolongada de las membranas. Esto ocasiona un defecto en el proceso de recuperación y ello hace que se produzca cambios en las ondas eléctricas. Al ver este tipo de cambios eléctricos, va a haber descarga sincrónica de las neuronas, lo cual va a llevar a una convulsión. Fundamento fisiopatológico. Las neuronas se encuentran en estado de hiperestabilidad y descargas abruptas o paroxísticas. Esto hace que haya un reclutamiento local suficiente, o sea que varias se sincronizan. Entonces se produce una convulsión y cuando hay una convulsión la descarga anormal se difunde. Entonces esa convulsión, por eso se llama, se generaliza porque inicia una parte de la corteza cerebral, ¿sí? Las neuronas hiperexcitadas, y ahí empieza a haber descargas paroxísticas. Estas empiezan a reclutar varias neuronas hasta que lleva con una convulsión, y cuando hay una convulsión, pues la descarga se difunde, se generaliza, por eso empieza de un modo y acaba de otro, ¿ya? Como tónico, clónica generalizada, ¿no? Una crisis convulsiva de tipo epiléptico, ¿no? Fundamento fisiopatológico. En el origen o en la génesis de los ataques convulsivos tiene influencia decisiva un conjunto de factores ambientales metabólicos: aumento del sodio intracelular, aumento del potasio intracelular, depresión de calcio, o sea que baja mucho el nivel de calcio sérico, hipoxia o hipoglucemia, glucosa baja en sangre. Todo ello a qué va a llevar a una hiperestabilidad de las neuronas. Entonces, acuérdense, también hay crisis por ejemplo, en los bebés, hay crisis conocidas por hipoglucemia, o en los ancianos, en los extremos de la vida. La hipoxia también, y lo demás ya lo comentamos. El estatus epiléptico o estado epiléptico, ¿sí?, se da cuando
la crisis convulsiva o la convulsión es mayor a 20 minutos de actividad convulsiva generalizada. O cuando la convulsión continúa intermitente sin regreso a la conciencia mayor a 20 minutos. O cuando presenta 3 convulsiones definidas en términos de 1 hora. En cualquiera de esos 3, ¿ya? Que ya se llamará un estado epiléptico. El estado epiléptico puede dejar secuelas en el paciente, por eso debe ser tratado rápidamente y se debe de meter al hospital al paciente para cortar el estatus. De hecho, se comenta que por cada minuto que pasa, se pide una cantidad de neuronas, las cuales aparentemente no son reversibles. Digo aparentemente porque hay textos que dicen que sí son regenerables, pero por cada minuto que pasa convulsionando y no lo tratamos, está perdiendo una gran cantidad de material neuronal y aparentemente es irreversible, ¿no? ¿Cómo hago el diagnóstico? Pues ya tengo la clínica, ya sé por qué viene, ya lo vi convulsionar posiblemente. Pues hay que hacerle, hay que pedirle material de apoyo, resonancia magnética, electroencefalograma, hay que pedir la glicemia, a ver si padece de hipoglicemia, hay que pedir un perfil hepático, a ver si quizás esté cruzando con encefalopatías hepáticas no determinadas, hay que pedir un perfil renal, uroanálisis, una hematología completa, biometemática completa, electrolitos, sodio, potasio, magnesio y calcio para ver cuál está fallando, porque estamos buscando la causa para diagnosticar y llegar a una posible etiología. Bueno, aquí usamos como anticonvulsivantes. Antes que nada, un anticonvulsivo es un medicamento que previene o detiene una crisis convulsiva. Un antiepiléptico es un medicamento que se utiliza para prevenir crisis convulsivas por epilepsia, ¿sí? Por epilepsia. Aquí el manejo como tal no viene, pero lo primero que hay que hacer con un paciente de ese tipo, ya saben, ¿sí? Siempre la vía aérea, siempre la vía aérea es quizá lo agarró ingiriendo algún alimento o durante la convulsión la lengua se fue hacia atrás y está obstruyendo, siempre la vía aérea. Sí, el ABC. Entonces, vía aérea permeable, breathing que esté ventilando, que esté respirando, ¿sí? Y hay que checar que tenga buena circulación. Si el paciente, si hay un paciente en estado de extensión, sin estar en hiperextensión, además en olfateo, y colocar algo para que no obstruya la lengua, ¿verdad? Entonces, apto seguido aplicar un anticonvulsivante. Generalmente aplicamos diazepam, ¿verdad? Diazepam, una benzodiazepina en vía intravenosa, ya que tenemos vías periféricas canalizadas, intravenosa, y se calcula por kilo por dosis, ¿no? Para ser exactos. Si continúa, se coloca una segunda dosis y aparte se aplica hidrotoninato. Y si esto continúa, porque se da un estado epiléptico, bueno, pues podemos aplicar también un coma barbitúrico, inducción de coma barbitúrico, pero como tal la secuencia de tratamiento nos importa primero que nada que esté el ABC, la vía aérea, que esté respirando, que haya una buena circulación y parar la convulsión, ¿sí? Parando la convulsión ya veremos con qué seguimos, qué le dejamos. Hay que observarlo, si vuelve a convulsionar, quizás sea una convulsión única aislada, quizás sea una convulsión de nuevo o de reciente inicio, quizás sea un problema por alguna estructura que esté ahí, esté tocando el sistema nervioso central. Hay que estudiarlo con lo que comentamos.
y de acuerdo a lo que le encontremos será el manejo ya como tal, que puede ser medicamentoso, que puede ser quizá quirúrgico, depende de lo que le encontremos. Espero que haya quedado clara la charla. Cualquier pregunta, por el chat la pueden hacer. Hasta ahorita nadie ha preguntado, pero está abierto el chat para preguntas. Bueno, repasen, estudienlo. Y para la próxima clase veremos temas también de mucho interés. Hasta pronto.